¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. Cuando eras niña, alguna vez te dijeron: no comas rápido porque te va a dar hipo, o tenés hipo porque estás creciendo. Y luego vinieron una cantidad de consejos y experimentos para que ese molesto reflejo desaparezca. Hoy en ¿Sabías qué? Te contamos todo lo que la ciencia tiene para decir sobre el hipo y los remedios caseros que intentan curarlo. Allá a lo lejos, en 1983, hubo una serie italiana de dibujos animados muy simpática que se llamaba Mr. Hippo. El pobre Mister tenía un problema de hipo crónico que lo hacía pasar por situaciones muy graciosas y que trataba de solucionar sin éxito capítulo tras capítulo. Algunos de los remedios ineficaces eran disparatados, pero muchos de ellos reflejaban lo que cualquier primo, abuelo o tía dirían en cuanto algún familiar saltase de la silla al ritmo del hipo. De hecho, es probable que no exista sonido capaz de disparar al instante tan diverso abanico de consejos como el "ip" o "ic". ¿Sabías que? Ya llegaremos a los consejos. Comencemos por entender de dónde sale el molesto hipo. ¿Sabías que? Cuando respiramos, no somos conscientes de la gran cantidad de músculos involucrados en el proceso de lograr que el aire llegue hasta nuestros pulmones y luego sea expulsado. Uno de los principales protagonistas es el diafragma, un músculo largo de forma abovedada. Cuando el diafragma se contrae, el movimiento de varios músculos hace que la cavidad torácica se expanda, la presión disminuya y el aire entre en los pulmones. Por el contrario, cuando el diafragma se relaja y adopta su posición normal, los pulmones se contraen y exhalamos el aire. ¿Sabías que? El aire que entra por la nariz y en menor medida por la boca debe atravesar la faringe compartida con el aparato digestivo, la laringe, cuya parte más estrecha es la glotis, donde se encuentran las cuerdas vocales, y la tráquea para llegar a los pulmones. Como por la faringe no solo pasa el aire, sino también el bolo alimenticio, la epiglotis es la tapita cartilaginosa encargada de dirigir el tránsito. Durante la respiración mantiene abierta la glotis para que el aire pase a la tráquea y cuando comemos la cierra para que no nos entre un pedazo de pollo en el pulmón. ¿Sabías que? El encargado de controlar los movimientos del diafragma es el nervio frénico y casi siempre lo hace a la perfección. Pero a veces el diafragma y los demás músculos inspiratorios sufren una fuerte e inesperada contracción en el momento de la inspiración. Cuando esto ocurre, la epiglotis cierra de manera brusca la glotis, haciendo que las cuerdas vocales también se cierren, previniendo el ingreso de más aire y causando el clásico, agudo e involuntario "ic" o "ip". He aquí el sigulto, que no es otra cosa que la manera científica de llamar al hipo. ¿Sabías que? El hipo no es exclusivo de los seres humanos, sino que aqueja a casi todos los mamíferos. Algunas teorías tratan de explicar la existencia de esta intermitente molestia en nuestras vidas. Hay quienes sostienen que, dado que el hipo es muy frecuente en los no natos, prepararía de alguna forma los músculos respiratorios del bebé para la respiración luego del nacimiento. ¿Sabías que? Otros consideran que podría ser un vestigio evolutivo de la respiración de nuestros ancestros anfibios previo a la aparición de la respiración pulmonar, tomando como base el modo en que respiran los renacuajos. Y una teoría más reciente, pero no por eso más acertada, propone que el hipo es un complejo mecanismo reflejo para coordinar el proceso de amamantamiento y respiración, que permite expulsar el aire del estómago para posibilitar que ingrese más leche. Esta teoría es compatible con el hecho de que el hipo existe solo en mamíferos y además es mucho más frecuente en bebés. ¿Sabías que? La cuestión final es que, a diferencia de otros reflejos como la tos y el vómito, el hipo aún no parece tener ninguna función definida. Aparece, molesta y eventualmente se va. Y hacemos hincapié en eventualmente porque el hipo se clasifica en función de su duración.
El agudo o autolimitado dura menos de 2 días. El persistente puede durarnos hasta 1 mes. Y si continuamos hipando, se convierte en intratable. Hay quienes lo llaman diabólico. ¿Sabías que? ¿Creían que era muy molesto sufrir hipo algunos minutitos? El récord mundial lo ostenta Charles Osborne, quien hipó sin parar durante 78 años, desde 1922 a 1990. Pueden estar agradecidos de que para la mayoría de ustedes el suplicio sea breve. ¿Sabías que? Todavía no se conoce con exactitud qué mecanismo neurológico desencadena el hipo y no albergamos demasiadas esperanzas en encontrar pronto una explicación, ya que es un fenómeno poco estudiado porque en general es benigno y autolimitado. Sin embargo, sí se conocen algunas de sus causas. ¿Sabías que? En el caso del hipo agudo, algunos desencadenantes son distensión gástrica por comer mucho, reírse, comer muy rápido, tragar aire, comer comida muy picante, sufrir cambios repentinos en la temperatura gástrica por el consumo de alimentos muy fríos o muy calientes, consumo excesivo de bebidas carbonatadas, tabaco o alcohol y estrés emocional. O sea, básicamente todo lo que hacemos en la vida. ¿Sabías que? Por otra parte, las causas tanto del hipo persistente como del intratable pueden dividirse en varios grupos. Aquellas que irritan el nervio frénico, las enfermedades del sistema nervioso central, los fármacos, las alteraciones metabólicas y las causas psicológicas. Como vemos, en este caso, puesto que el origen del hipo puede ser mucho más grave, la consulta con el médico es indispensable. ¿Sabías que? Los hipos persistentes e intratables a veces requieren medicación. Hay diferentes fármacos aprobados para su tratamiento, pero ninguno es especialmente efectivo, así como tampoco hay evidencia suficiente que sugiera que alguno de los tratamientos no farmacológicos es recomendable frente al resto. ¿Sabías que? También existen tratamientos anecdóticos aprobados en un único paciente, como el caso de una nena japonesa de 3 años a la cual en 2007 le metieron gotas de vinagre por la nariz para calmar su hipo. No lo hagan en sus casas. Cuando se determina que el hipo es secundario a algún desorden, por ejemplo un problema gastroesofágico, es necesario tratar la condición subyacente para que el obstinado reflejo finalmente se vaya. ¿Sabías que? Por fortuna, la mayoría de la gente solo sufre casos de hipo agudo y ahí es cuando aparecen los más variados y divertidos remedios de la abuela. Algunos siempre terminan funcionando, pero ¿tienen una explicación científica o son para creer o reventar? ¿Sabías que? De efectividad incierta pero inofensiva, hay muchos remedios caseros, pero pueden dividirse en 4 grandes grupos y hay ejemplos para todos los gustos, como veremos a continuación. Aumento del nivel de dióxido de carbono en sangre. Algunos trabajos sugieren que un mayor nivel de dióxido de carbono en sangre disminuye la capacidad del diafragma para contraerse. En apariencia, si lográramos alcanzar esta situación, se interrumpirían los espasmos y el hipo sería un recuerdo. Los remedios caseros que se ubicarían en este grupo son el jadeo por susto repentino, aguantar la respiración, hiperventilarse, respirar dentro de una bolsa de papel y los estornudos inducidos por pimienta. No crean que esto es algo novedoso. En el banquete de Platón, Aristófanes sufre un caso de hipo agudo y el médico Erixímaco le sugiere contraer la respiración y, si eso no funcionara, hacer gárgaras y provocarse estornudos. Irritación de la úvula o la nasofaringe. Esta idea está basada en la teoría de la compuerta propuesta en 1965 por Patrick Melsack y Ronald Wall para explicar los fenómenos relacionados con el dolor. Esta teoría sugiere que la modulación de los impulsos sensoriales ocurre vía un sistema de compuertas a nivel del sistema nervioso central que hace que se abran o se cierren las vías del dolor. Las compuertas pueden abrirse dejando proceder el dolor a través de las fibras nerviosas desde y hacia el cerebro, o pueden cerrarse para bloquear estos caminos del dolor dependiendo de los impulsos que predominen.
La estimulación por irritación de la úvula o nasofaringe desempeñaría el papel de lograr que el nervio vago envíe señales al cerebro diciéndole que preste atención a la nueva sensación, interrumpiendo así el reflejo del hipo. En esta categoría incluiríamos tirar la lengua hacia afuera, chupar limón, comer hielo picado, tomar agua fría muy rápidamente, hacerlo por el lado incorrecto del vaso, para el cual tenemos que estar cabeza abajo, tragar una mezcla de vinagre con miel, comer una pizca de azúcar blanco, levantar la úvula con una cuchara, hacerse cosquillas en el paladar con un hisopo y tragar pan duro. Estimulación de los nervios vago o frénico. El bloqueo o estimulación de los impulsos transmitidos por los nervios vago o frénico no solo se emplean para los casos de hipo agudo, sino que también se utilizan como métodos no farmacológicos con resultados variables para los casos persistentes. Aquí nos encontramos con los consejos familiares de cerrar los ojos y frotarse con suavidad los globos oculares, dar un ligero pellizco en un costado del cuello o irritar los tímpanos tocándose con el dedo adentro de la oreja. Tomar agua rápidamente sin respirar también causaría su efecto sobre el nervio vago. Por decirlo de manera sencilla, se confundiría al tratar de coordinar el proceso de tragar el agua antes de respirar. ¿Sabías que? La cantidad de datos disponibles acerca de posibles curas para el hipo, ya sean anecdóticas, folclóricas o médicas, es realmente enorme y variada. Si bien es cierto que los remedios de la abuela no cuentan con el respaldo de evidencia obtenida en estudios controlados, porque en general son casos que involucran a un único paciente en circunstancias muy particulares, la razón por la que quizás la mayoría de ellos eventualmente funciona es consistente con lo poco que sabemos acerca de los mecanismos que desencadenan el hipo. Ninguno es infalible, pero todos son inofensivos. ¿Sabías que? Sin lugar a dudas, el más peculiar y, por qué no decirlo, polémico método para curar el hipo por estimulación del nervio vago se describe en el estudio Terminación de hipo intratable con masaje rectal de digitopuntura de 1988. No entraremos en detalles. Basta decir que el intento funcionó y el médico Francis Fehmer recibió el premio Ig Nobel en 2006 por este descubrimiento. ¿Sabías que? En la galería de remedios caseros también encontramos aquellos carentes de sentido. Total, en algún momento el hipo se irá. Aquí incluimos cruzar los dedos de ambas manos antes de hipar por tercera vez, mojar los dedos índice y pulgar con un poco de saliva y tocarse el lóbulo de la oreja derecha, si se es zurdo tocarse el de la izquierda, o pegar con saliva un pedacito de papel en la frente. Estos funcionarán incluso al cabo de varios años. Si no, pregúntenle al hombre que hipó 8 años sin parar, según el libro Guinness de los Récords de 1974, hasta que le rezó a San Judas, el santo de las causas perdidas, quien lo curó luego de 60.000 sugerencias fallidas. ¿Sabías que? Este texto que acabamos de compartir pertenece al libro Los remedios de la abuela 2, medicina casera de los pies a la cabeza pasando por el ombligo, de Valeria Edelstein, doctora en química, investigadora del CONICET y divulgadora científica. ¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales.